Dios, toma control, Dios mío, de lo que se vaya a hablar, hacer y decir, Dios mío, y también de aquellas personas que nos van a escuchar. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Alabado sea Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan 16. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Juan 16. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a seguir hablando de la bendita y maravillosa tercera persona de la Trinidad. Alabado sea Dios, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la obra del Espíritu, allí 16, verso 5. Pero ahora dice, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, gloria a Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios, Santo Dios. En reuniones pasadas, vimos que la obra del Espíritu, alabado sea Dios, dice en el verso 8, pero cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Consolador venga a la persona, convencerá, lo va a convencer, y aquí se convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Ese era el pecado más grave. Y el pecado, hermano, no solamente más grave, sino el pecado grave que tiene la iglesia, que no cree en Jesucristo. Ha empezado a dejar de creer, se está desconvirtiendo el cristiano de su Señor. Ha empezado a dejar de creer en Él. Ha empezado a dejar la fe. Ha empezado que la fe se empieza a desvanecer, se empieza a menguar. Y dice la palabra del Señor, dice que es necesario que el yo mengüe, más que Él crezca. Alabado sea Dios. Lo dijo Juan el Bautista. Por eso tenemos que menguar para que Él crezca. Alabado sea Dios en nuestras vidas, cada día más. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Alabado sea Dios. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea el diablo, o Satanás, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, dice, ha sido ya juzgado. Ya está juzgado. Ya está condenado. El príncipe de este mundo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice en el verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros. El Señor tenía muchas cosas que decirle a la iglesia, a sus discípulos.
pero ahora no las podéis sobrellevar. No la podían sobrellevar a la información que tenía, todas las cosas que Cristo tenía o quería decirle y enseñarle a sus discípulos, no la podían sobrellevar. ¿Por qué? Porque estaban tristes. Porque en ese momento estaban en una situación de tristeza porque sabían que le quedaba poco tiempo al Rabí en este mundo. Por eso era necesario que el Consolador sea derramado, que el Consolador viniera a este mundo, alabados a Dios, a llenar y a poder sobrellevar todo lo que le iba a sobrevenir a la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu, dice en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la llenura del Espíritu a sus vidas, Él, dice, os guiará. Entonces el Espíritu Santo va a ser que una guía que me va a guiar, dice, Él os guiará a toda verdad. Entonces cuando venga la llenura del Espíritu, cuando venga el Consolador a nuestras vidas, cuando seamos llenos del Espíritu y empecemos a obedecer al Señor y empecemos a hacer lo que Él nos pide para hacer, y empecemos a clamar por la llenura del Espíritu y nos empecemos a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, el mismo Espíritu me va a guiar a toda la verdad. Va a ser esa guía que no me va a dejar menguar, que no me va a dejar desmoronar, que no me va a dejar caer, sino que me va a fortalecer cada día, porque el Espíritu Santo me va a guiar entre el medio de valle de sombra de muerte, o en los valles tenebrosos que pueda andar pasando, o en los desiertos que pueda transitar. Pero el Espíritu me va a guiar. El Espíritu me va a conducir, me va a dirigir hacia toda verdad. Y el Señor no es un Dios de confusión, hermano, es un Dios de orden. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el genuino, Él os guiará a toda verdad. No dice por un momento allí, vaya a Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Capítulo 8, perdón. Versos 31 y 32. Que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la misma palabra, hermano, si yo permanezco en Cristo, si yo permanezco en su palabra, voy a ser su discípulo y al ser su discípulo voy a ser lleno del Espíritu y el Espíritu me va a guiar hacia toda verdad. ¿Por qué? Porque voy a conocer la verdad, voy a conocer qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo hacer. Pero el mismo Espíritu. Volvamos de vuelta al capítulo 16 de Juan. Por eso dice, Él os guiará. El Espíritu de Dios me va a conducir, me va a dirigir ¿hacia qué? Hacia toda verdad. Hacia la verdad en Cristo Jesús. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. No va a hablar porque Él quiere, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, ¿cuántas personas están hablando cosas que no tienen que hablar? Que no han oído y que no han sido dirigidos para hablar. Que lo único que hablan son lo que oyen de las otras personas y no de lo que quiere Cristo.
no de lo que dice el Espíritu. Porque dice muy bien, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. No va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿No dice la Biblia, hermano, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca? Escuche hablar, hermano, a las personas que estén al costado. Esas personas que dicen ser llenas del Espíritu, ¿cómo hablan, qué hablan y de qué hablan? Porque si una persona llena del Espíritu, ¿qué es lo que te va a hablar? ¿Del Espíritu? ¿Y las palabras de Cristo no son Espíritu y no son vida? Son Espíritu y son vida. Para todo aquel que la recibe como realmente la tenemos que recibir, como la palabra del Señor, la palabra de Dios. Si nosotros la honramos, la respetamos y la ponemos por obra, Él nos va a conducir hacia toda la verdad. Y Él nos va a conducir y Él nos va a dirigir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir y cómo, qué es lo que tenemos que dejar y qué es lo que tenemos que decirle y pedirle al Señor que me falta en mi vida. Pero dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Usted se puso a imaginar por un momento Cristo hablando de fútbol? Cristo predicando de una cosa, de la otra, de política o de esto, de lo otro. Cristo hablaba, hermano, lo que había escuchado del Padre. Porque hablabas palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras de verdad. Él venía a hablar, hermano, lo que había dejado escrito Dios y los siervos de Dios, hermano, a través de aquellos escritos y papiros y pergaminos, de lo que habló el profeta Jeremías, de lo que habló el profeta Isaías, todos los profetas, hermano, alabado sea Dios. Cristo lo vino a hacer y lo vino a cumplir y lo vino a decir. Él no hablaba por su propia cuenta, Él no se había autoproclamado Mesías. Él era el Mesías. Él era el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan cuando lo vio. Él no habló porque era un charlatán. No, hermano. Él habló palabras de vida eterna. Dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y todo lo que nuestro Padre Celestial le habló a Jesús y escuchó hablar a Dios, Él vino a este mundo a cumplir la palabra del Señor y a hablar todo lo que Él escuchó en el cielo, así lo dijo y lo proclamó aquí en la tierra. A su nombre sea la gloria. ¿Y sus discípulos qué van a hablar? Pedro, hermano, cuando se convirtió a Cristo. Pedro, cuando se convirtió a Cristo, después de haberlo negado, después confirmó a los hermanos, dando ese discurso, hermano, en el día de Pentecostés. Y él no habló palabras ni sandeces, él habló lo que el Espíritu de Dios, hermano, porque el Espíritu Santo lo hizo recordar el derramamiento del Espíritu cuando Joel hablaba, y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y hablaba palabra de Dios. Cuando el primer mártir, hermano, el diácono Esteban, alabado sea Dios, antes de ser lapidado, antes de ser muerto, él cuando en su defensa, él vino, hermano, y dirigió toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta en los tiempos de Cristo, hermano, habló todo lo que el Espíritu decía. Habló de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob, habló de Moisés, habló de los patriarcas. Una persona llena del Espíritu le va a hablar las cosas del Espíritu, le va a hablar la palabra del Señor y la va a poner por obra, porque no solamente dice, sino que también hace. Por eso por su fruto lo van a conocer. Por su fruto se conoce toda persona si realmente está bien parado en Cristo o no. Escucha hablar hoy, hermano, los cristianos. Da esta fiebre. ¿Y hermano cómo anda? ¿Y hermana cómo anda? Aquí vamos, hermano. Con todos los achaques, pero aquí vamos. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la iglesia llena del Espíritu?
Hermano, aquí vamos con achaques, pero venciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque con poca fuerza, pero en el nombre de Jesús vengo a renovarla en el culto. Santo Dios. Si tenemos que hablar con firmeza y tenemos que hablar en fe. Fíjese por un momentito nomás, hermano, si Abraham, el padre de la fe, bajara a este mundo y nos viera y viera la iglesia de hoy en día, hermano. No quiero ni pensar lo que haría, hermano, Abraham. O el propio Jesús, hermano. Iglesias que dicen ser llenas del Espíritu, hermano, teniendo entretenimiento dentro de la iglesia. Luces psicodélicas, juego de luz, hermano, en conciertos, supuestamente conciertos cristianos. Que la mayoría de hermanos de los que están ahí, se ven, hermanos, que están todos con el celular grabando. Si yo voy a un concierto cristiano, o si yo voy a un retiro cristiano, o si yo vengo a la iglesia, hermano, vengo a adorar al Rey. Vengo a adorar a aquel que me llamó, hermano, alabado sea Dios. Aquel que ama mi alma. Pero vamos a hablar lo que realmente tenemos que hablar, palabras del Espíritu. Porque todo lo que hemos escuchado, ¿cuántas personas hay, hermano, que se sientan a leer la Biblia y escuchan lo que están leyendo y le oran al Señor? Y después, ¿qué es lo que hacen? Cuando salen a testificar, cuando salen a predicar la palabra del Señor, hablan de lo que estuvieron escuchando. Y le hablan palabras de Dios, palabras de vida eterna. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dice, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Y va a hablar todo lo que escucha, pero de la palabra. Todo lo que Dios te está hablando y te está dirigiendo, todo lo que Cristo te dice a través de su palabra, todo lo que hablan los apóstoles, también por su palabra, porque es palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora la iglesia no se acuerda que Cristo viene. Por sus hechos, creo que sí. La iglesia no se acuerda, hermano, que tenemos que alabarle, que tenemos que cantarle, que tenemos que invocar el nombre de Cristo para traer su presencia, para traerlo a nuestra vida, hermano, a Cristo de la gloria y a nuestro corazón, que tenemos que invitar a Cristo para que venga a nuestra vida y nos cambie. Amén. Gloria a Dios. Si andamos llenos del Espíritu, ¿qué es lo que vamos a hablar? Palabras del Espíritu, palabras de vida eterna. Y dice, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando hay un terremoto, esa señal que hay un terremoto en cualquier parte del mundo, no es una señal que Cristo dejó para hacernos recordar que Cristo viene pronto, que Él viene pronto a buscarnos y que está haciendo la iglesia. Ahora, hermanos, están todos con la muerte del Papa. ¿Quién va a ser el nuevo Papa? Si esto, el otro. A mí lo que me interesa es que Cristo cuando venga me agarre haciendo su palabra y lleno del Espíritu. A mí no me importa lo que esté afuera de la Biblia. No me importa. A mí lo que me importa es Cristo. Y que tengo que estar atento, hermano. Porque en cualquier momento se va a manifestar el anticristo. Y lo que estemos esperando la venida de Cristo, nosotros nos vamos a ir. Pero antes que nosotros nos vayamos, vamos a ver la manifestación del hombre de pecado. Lo vamos a ver, pero no vamos a estar. Porque enseguida nos va a arrebatar. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. A su nombre sea la gloria. Hoy lo que está haciendo, hermano, y lo que está operando en este mundo es el espíritu del anticristo. Todo lo que va a estar haciendo la gente, hermano, anticristiana, lo va a hacer todo un solo hombre. Y todas esas personas lo van a seguir a ese hombre. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero yo tengo que estar preparado. Lo que sucede alrededor mío, no te lo va a decir el Espíritu, que hay tanta maldad, que la maldad se va a multiplicar todos los días. ¿No lo dice eso el Espíritu?
Y es necesario que te lo vuelvan a repetir. Es necesario que todo el mundo te vuelva a decir todo lo mismo nuevamente. Porque si estamos llenos del Espíritu, me va a hablar. Todo lo que oyere me va a hablar. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y nos va a hacer saber todas las cosas que están por venir. Cuando se habla de persecución de la iglesia, todo el mundo tiene miedo de ser perseguido. Porque no está firme. Porque no está haciendo las cosas del Señor. Porque no quiere entender la realidad, hermano. Porque no quiere sufrir por Cristo. Y son muy pocas personas, hermano, que quieren sufrir por Cristo. Que tienen bien puestos los pies en la roca que es Cristo. Por eso dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque se lo va a dirigir el Espíritu para que diga las cosas que realmente, y va a saber lo que está por venir. Y el Señor no va a venir, dice que el Señor no nos muestra por su palabra que está por venir la ira de Dios. Que Dios está esperando. Porque como es tan grande en misericordia, es tan grande en misericordia que todavía está esperando para que los que tengan que arrepentirse se arrepientan. Y después, hermano, va a venir el fin. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Está durmiendo. Ahora dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, porque el mismo Espíritu de Dios te va a guiar a lo que dice su palabra. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Por eso me va a ser una guía. Porque va a ser, hermano, una guía que me va a dirigir por caminos estos peligrosos que estamos caminando. Para que no me resbale ni a diestra ni a siniestra, para que yo siga por el camino correcto, entonces el Espíritu me va a dirigir. ¿Y por dónde me va a dirigir hoy en día? Me dirige por su palabra. Me dirige lo que yo tengo que hacer, que me tengo que santificar, que me tengo que purificar, hermano. Y eso es otro de los temas que vamos a tocar, la santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, hermano, mire lo que hace el Espíritu. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos 10. Santo Dios, aleluya. Verso 17, unos versículos, mire lo que dice. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ahora, hermano, mire este pasaje. Dice que había en Cesarea un centurión romano, Cornelio, que era piadoso, que hacía limosna y que hacía ayuno y oración, no conociendo a Cristo, no conociendo al Espíritu Santo. Ellos oraban, ellos creían en Cristo, ellos oraban, hacían limosna, hacían oración. Y era temeroso de Dios, un romano. Dice piadoso en el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. 10:2.
Fíjese, una persona no convertida, una persona extranjera, oraba a Dios siempre. Era temeroso de Dios con toda su casa, con todos los que vivían en su casa. Todos eran temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque había visto la grandeza de Cristo. Porque todo lo que Cristo hizo, todo por Cesarea, por toda la región de Judea y de Galilea y todas las regiones contiguas allí, al Jordán. Todas las cosas que hizo Cristo no le eran ocultas a este centurión romano, a esta persona romana, ni a él ni a toda su casa. Pero como sabían que la relación entre los judíos y los romanos era muy estrecha, lo tenían hermano por abominación juntarse con los romanos, los judíos, entonces él era temeroso en su casa y con toda su casa. Él oraba, él era piadoso, oraba, hacía limosna al pueblo, ayudaba al pueblo, ayudaba a los necesitados. Y oraba a Dios siempre, siempre estaba orando a Dios. Y dice que vio claramente en una visión que un ángel se le presentaba, alabado sea Dios, y le decía a Cornelio, verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones han sido cumplidas y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dijo todas las características. Este ángel, ¿y cómo sabía el ángel, hermano, que Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor? Mira, estaba en Jope, predicando la palabra del Señor. Ahora dice que mientras ellos iban a camino a Jope en busca de Simón, a Simón Pedro, dice que, verso 10 dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, empezó a estar en el espíritu, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea que aves, animales que se podían comer y animales que no se podían comer, que eran inmundos para los judíos. Y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo, dice, 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero y mientras Pedro estaba perplejo, pensando en la visión que había tenido, en lo que Dios le había dicho, lo que le había hablado, vinieron estos hombres, dijo los siervos de Cornelio, y llamaron a la puerta. Verso 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién a Pedro? Entonces el Espíritu de Dios le hablaba a Pedro. Y le habló a Pedro. No solamente en esa visión, sino que le hablaba audiblemente. El Espíritu Santo de Dios Cristo le estaba hablando a Pedro, que estaba en el Espíritu allí, y le estaba hablando, Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. Pedro no sabía que habían 3 hombres a la puerta buscándolo.
No sabían que venían, que eran romanos. Pedro no sabía, pero el Señor sí sabe. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y el Espíritu a veces te manda a lugares donde vos no querés ir. El Espíritu de Dios te manda porque Él es el que te dirige. ¿Y por qué nosotros no hacemos? A veces estamos tan porfiados como Jonás, que el Señor nos dice: anda allí y no dudes en ir con ellos para predicarles mi palabra. Y mucha gente se va para otro lado antes de ir al cometido donde tenemos que ir a predicar la palabra del Señor. Ahora dice, ¿qué le dijo el Espíritu de Dios a Pedro? Pedro, he aquí hay 3 hombres. Alabado sea Dios. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ahí le narraron todo. Y le dijeron todo lo que le habían dicho Cornelio, su amo, el centurión. Ahora, el Espíritu de Dios controla, hermano. Te dirige en todo momento hacia qué lugar apuntar y a qué palabra decir y qué es lo que no tenemos que decir. Porque si el Espíritu de Dios nos guía, si nosotros decimos: el Espíritu de Dios, Él es mi guía, Cristo es mi guía, entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y cuando Dios te guía, te va a guiar a hablar ¿qué? Palabra de Cristo, a hacer lo correcto, no a hacer lo incorrecto. Porque Dios no te va a guiar a pecar. Dios no te va a guiar a abandonar una cosa que realmente Dios te la puso para hacer, a no ser que sean de los hombres, puesto por hombres, o que no tenga el llamamiento de ninguna clase del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor controla, hermano. El Señor te dice dónde tenemos que ir y dónde no tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. El Señor nos guía y nos controla en el que vayamos a hablar y lo que vayamos a decir. Porque dice que no podemos preocuparnos por lo que vayamos a hablar en el momento, cuando nos entreguen, porque en ese momento nos va a dar palabra el Señor para hablar con la autoridad de Cristo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar a decir lo que realmente tenemos que hablar y decir. A su nombre sea la gloria. En Hechos 13, gloria a Dios. Dice, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, estaban ministrando, estaban trabajando, andaban en el Espíritu, y ayunando, haciendo las cosas, siendo obedientes a lo que el Señor les pedía que hacer. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que Bernabé y Saulo tenían el llamamiento de misionero y de ir a predicar la palabra del Señor a toda criatura. ¿Pero quién lo dijo? ¿Hombre? Lo dijo el Espíritu.
¿Y cuántas personas hay, hermano, que ni siquiera conversan con Dios, hermano, en oración? ¿Cómo los puede guiar, hermano, el Espíritu Santo, y cómo los puede hablar, o cómo pueden escuchar al Espíritu Santo, hermano, que le habla audiblemente, si no son obedientes a Dios ni a su palabra? Si no quieren venir a la verdad. Porque si no quieren venir, como dice mi esposa, a la verdad, para ser ministrados por la verdad. En San Juan capítulo 3, del 16 en adelante, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios siempre me va a guiar a hacer lo correcto. Como ya lo había dicho antes, no me va a guiar a pecar ni a hacer lo incorrecto, ni a hacer lo malo, sino hacer siempre lo correcto y lo bueno, y siempre todo lo que está escrito. A su nombre sea la gloria. Ahora el Señor también, el Espíritu Santo de Dios, dirige quién es el que va a ir a salir a predicar. ¿Quién va a salir al campo misionero y no los hombres? Porque nosotros podemos decir, fulano, mengano, ustedes han sido fieles a nosotros, fieles al ministerio, fieles a Dios porque se les ha visto y todo lo demás. Acordate esto, vamos a hacer esto, el día que esto, el día lo otro, allá aquí, allá. Hermano, si el Espíritu de Dios no te llama, no se puede hacer. Por más que uno tenga la necesidad o las ganas de servir a Cristo. Pero si no es Él el que nos encamina, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Por eso Él tiene que ser el que nos guíe. Él tiene que ser el que levante. Cristo, el Espíritu Santo, tiene que ser el que levante, hermano, a la persona o a las personas para el ministerio que Él quiere. A su nombre sea la gloria. Ahora, el Espíritu de Dios, hermano, Él escoge, dice, gloria a Dios, escoge el lugar para predicar. Escoge a las personas, a la familia, o escoge el lugar, hermano, para ir a predicar, donde está realmente el campo listo para predicar la palabra del Señor. Porque no para cualquier lado, por eso siempre se tiene que predicar la palabra de Dios, siempre se tiene que, el Espíritu tiene que guiar, hermano, a qué lugar y apuntar, a qué lugar tenemos que ir, o a qué persona tenemos que predicar. Porque no a todas las personas, hermano, hay que predicarle. Se les predica todo para que en el día de mañana, hermano, no tengan excusa. Ni de dónde agarrarse, hermano. Mire lo que dice Hechos 16. Mire cómo el Espíritu de Dios le dio la orden a Saulo, a Pablo, al apóstol Pablo, para no predicar la palabra, para pasar de largo de ese lugar. Ahora dice así: y atravesando Frigia, verso 6, alabado sea Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En ese momento, por el Espíritu, iban pasando Frigia y Galacia, y el Señor le dijo que no hablaran la palabra de Dios, que tenían que ir al lugar específico, donde había visto la visión de aquel varón que le estaba pidiendo en visión, que le estaba pidiendo ayuda, que le estaba pidiendo su ayuda. Y él tenía que pasar, porque si se quedaba en Frigia y se quedaba en Galacia, se iba caminando, iba predicando, iba predicando la palabra del Señor por cada lugar que Pablo iba y pasaba, demoraba más, hermano, para aquel varón macedonio, que realmente necesitaba, en ese momento necesitaba la palabra. ¿Y cuántas personas, hermano, parten sin Cristo? Y a veces el Señor te pone la inquietud para ir a predicarle a esa persona y no le vas a predicar. Y se va y parte sin predicarle.
y parte sin predicarle de Cristo. Por estar entretenido haciendo cualquier otra cosa antes de lo que te está diciendo el Espíritu que haga. Ahora dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora dice, pasando, y llegaron a Misia, e intentaron ir a Bitinia, ir a otra ciudad allí de Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, el Espíritu de Dios no se lo permitió ir a eso, ¿sí? Porque tenía una misión específica y no podía perder el tiempo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando Dios te muestra un lugar, cuando Dios te muestra personas para ir a predicarle el Evangelio, es para ir a predicarle el Evangelio, es para ir a predicarle las buenas noticias, para que se arrepientan. ¿Y cuántas personas, hermano, han desechado la palabra del Señor? ¿O cuántas personas, hermano, han hecho oídos sordos a lo que el Espíritu le estaba diciendo que hicieran? ¿Cuántas personas podían haber ido, hermano? ¿O cuántas personas hay, hermano, que asisten a la iglesia y están viviendo en parajes? Están viviendo en lugares en el campo. Y Dios te está permitiendo tener la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo para llegar a todas las personas. ¿Y qué has hecho que no lo estás haciendo? El Señor te está pidiendo, porque ¿cuántas personas hay que necesitan la ayuda del Señor? ¿Cuántas personas hay que necesitan del Espíritu Santo o de esa palabra del Espíritu para poderlos convencer y que el Espíritu de Dios los convenza de pecado y de justicia y se entreguen a Cristo y cambien de vida? Pero a veces nos quedamos entretenidos, hermano, en nuestras ciudades o haciendo los quehaceres de nuestra casa antes de hacer lo que Dios nos pide para hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, cuando llegaron a Filipo, hermano, estaban allí. Y le pasó de todo en Filipo. Y lo primero que hicieron, hermano, que una mujer, hermano, llamada Lidia, una vendedora de púrpura, se convirtió a Cristo. Fue la primera mujer, hermano, que se convirtió a Cristo allí en Filipo, escuchando la palabra de Dios porque estaba pronta, pero no era ese objetivo. Y mientras iban hacia el objetivo, hermano, que era el carcelero de Filipo, ¿cuántas personas, hermano, fueron predicados el Evangelio? ¿Cuántas personas se convirtieron a Cristo en ese momento? Y cuando la muchacha, hermano, para llegar al varón macedonio que realmente tenía la necesidad de predicarle el Evangelio, porque le había visto en visión, tenían que ir presos. Porque el carcelero vivía metido en la cárcel, vivía trabajando en la cárcel, la familia estaba dentro de la cárcel allí, viviendo en su casa, pero estaban allí dentro de la cárcel, custodiando la cárcel, porque trabajaba ahí, porque era el carcelero. Y para ir a ese lugar, para predicarle la palabra de Dios, se le apareció una mujer, espíritu de pitonisa. Y después de varios días, de varias cosas, ahí le dijo, te mando en el nombre de Jesús que te calles y sal de ella. Y tuvo que levantar una persecución, hermano, y un revuelo en la ciudad de Filipo para que lo metieran preso. Y ellos los azotaron, hermano, llenos de llagas.
En el calabozo de más adentro ellos alababan y adoraban al Señor. Pero ellos estaban ahí porque tenían un encargo del Señor. Porque habían visto, hermano, una visión. Habían visto a un varón macedonio que necesitaba. Pasa hasta mí que necesito tu ayuda. ¿Y cuántas personas hay, hermano, a nuestro alrededor que necesitan la ayuda de Cristo? Y nosotros teniendo a Cristo no le decimos lo que realmente le teníamos que decir. Mira, hermano, ayer nomás, mientras todo esto salió un tema, hermano, de que se había quitado la vida a una muchacha. Y el compañero mío, hermano, dice que descanse en paz. ¿Cómo? ¿Que descanse en paz? ¿Y cómo va a descansar en paz si quién somos nosotros para quitarnos la vida? Si el único que tiene poder para quitarnos la vida es nuestro Dios, es Dios. El único que tiene autoridad y potestad para quitarnos la vida. Si yo me la quito, me voy derecho para el infierno, no voy a descansar en paz. Y cortó el tema, hermano. Pero le dije la que tenía que hablar en ese mismo momento, lo que el Espíritu me dio para hablar. Porque hay a veces que tenemos que abrir la boca, pero con palabras del Espíritu, con palabras que sean, aunque sean cortantes y tajantes, aunque sean duras y aunque los confronte a las personas, pero le tenemos que hacer la realidad si le pasa algo a él o a cualquier otra persona. Si ellos saben muy bien, o saben a media, pero hay que decir lo que dice el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, Dios escoge los lugares, escoge las personas que realmente se van a convertir o no, pero para predicarle la palabra del Señor. Y mientras esperamos que el Espíritu de Dios cumpla lo que realmente Dios prometió o lo que Dios nos dijo, o nos saque a un campo, o nos saque a un lugar o a otro para seguir predicando la palabra del Señor y para trabajar para la obra, tenemos que seguir proclamando el Evangelio donde estamos. A su nombre sea la gloria. Porque no somos nosotros, es el Espíritu que hace el Espíritu de Dios, hermano, que hace la obra. A su nombre sea la gloria. En Romanos 14, en Romanos 8, perdón, Romanos 8, no sé por qué dije 14, gloria a Dios. Santo Dios. 8:14. Santo Dios. 8:14 de Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a hacer lo correcto. Porque los hijos de Dios van a reflejar a Dios. Van a trabajar para Dios. Pero si yo no soy guiado, ¿cómo el Espíritu de Dios me puede guiar hoy en día en el siglo XXI? Por su palabra. El Espíritu Santo, hermano, las palabras de Cristo no son espíritu y son vida. ¿No me dice el Espíritu de Dios, hermano, que yo tengo que nacer de nuevo? Que la vieja criatura que era antes, llena de vicio y de pecado, ya no tiene que ser más. Y si realmente estoy en Cristo Jesús, tengo que dar testimonio de que realmente Cristo me dio vida juntamente con Él a través de su Espíritu y que he cambiado, hermano. Y que estoy dando fruto digno de arrepentimiento todos los días hasta que Cristo venga y me lleve o hasta que me toque el día que me toque partir. A su nombre sea la gloria. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, por lo que dice su palabra, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si esto es lo que no me deja ni a diestra ni a siniestra, esto es lo que no me deja mover del lugar en el cual yo estoy.
Si yo aparto mis ojos de la palabra y de Cristo, ¿qué vengo a hacer? Hay testimonio, hermano de hermanos, que cuando no pueden orar, no pueden agarrar la palabra del Señor, hermano, se le va todo mal. Y hacen cosas que no tienen que hacer. Pero cuando empiezan de vuelta y agarran, aunque se le venga todo el mundo encima, aunque tengan lucha, pero dificultades, tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por su espíritu. Porque van a hacer lo que dice la palabra del Señor. Cuando pases por los ríos no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no va a arder en ti. Si el Señor es nuestro guardador. Dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Dice que el sol no nos va a castigar de día ni la luna de noche. Él nos va a guardar de todo mal. Hermano, si yo ando en su palabra, ¿Él me va a guardar de todo mal? Yo tengo que ser guiado por el Espíritu. Tengo que ser guiado por su palabra. ¿Yo cómo voy a conocer, hermano, que soy un pecador y que he cometido pecado si no es por la palabra del Señor que se lee todos los días, o que yo la leo todos los días, o que me la predican a mano y justo tocan el punto exacto donde yo estoy pecando? Que el Señor nos ayude, hermano, porque el Espíritu es el que nos guía a toda luz y toda verdad. Mire lo que dice Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas 18. Capítulo 5 de Gálatas, verso 18. En las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, si yo soy guiado por el Espíritu, yo no voy a estar bajo la ley del pecado, ni sirviéndole al pecado, ni practicando el pecado. Voy a estar guiado por el Espíritu para no pecar, para no fallarle a Dios. Y esperando la promesa que el Señor, que tenemos del Padre a través de Jesucristo, que nos iba a dar el Consolador. ¿Y por qué a veces tenemos miedo, hermano, de ser llenos del Espíritu? Confesemos todos nuestros pecados a Él, que Él es fiel y justo, y limpiémonos de todas nuestras maldades, hermano, y podamos recibir a Cristo en nuestro corazón y ser llenos del Espíritu, para ser guiados por Él. Dios te bendiga y te guarde.